Muy bien, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Hermoso tiempo de alabanza, hermoso tiempo de oración también. Y ahora tendremos un tiempo con la palabra de Dios, siguiendo esta serie de estudios que estamos viendo. ¿Sobre qué? Uy, menos mal que había 3 personas en los últimos domingos. ¿Sobre qué? El trabajo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver en esta mañana un aspecto más acerca de lo que es el trabajo y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, lo que es importante que tengamos claro y que sepamos. No solo trabajo. ¿Qué es eso? Una estatua, un ídolo, ¿no? Uy, a veces el trabajo podría transformarse en eso, ¿no? Justamente en un ídolo. Cuando yo leo las Escrituras, me sorprende ver cómo el pueblo de Dios, me sorprende, pero luego cuando miramos nuestra vida a lo mejor nos sorprendemos también de lo que vemos, ¿no? Pero me sorprende ver algunos momentos clave en el tiempo del pueblo de Dios, donde ellos conocían a Dios y de todas formas eligieron los ídolos. Y me sorprenden algunos momentos específicos porque son los que menos te esperas, esos momentos. Por ejemplo, si vamos al libro de Éxodo, bueno, pensé que se iba a ver un poco mejor, pero si lo veis bien, si no lo veis, yo lo digo yo. Éxodo 32, 1. Leemos estas palabras. Levántate. Uy, ya no las leemos más. Levántate, le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, ese versículo está en un contexto. ¿Os acordáis dónde se encontraba Moisés en ese momento? Se encontraba en el monte, recibiendo las tablas de la ley. Pero ¿dónde se encontraba el pueblo en ese momento? En el desierto. Habiendo salido ¿de dónde? De Egipto. No había pasado mucho desde que ellos habían visto la mano de Dios obrar con poder para librarlos. Ellos mismos habían clamado a Dios. Y Dios les había enviado ¿a quién? Un libertador, Moisés, que después de sus luchas logró llegar ahí, a Egipto, y junto con su hermano Aarón hicieron ahí esa misión delante del faraón y ahí se desplegaron esas 10 plagas. Pero no solo eso, ellos vieron el poder de Dios también cuando les abrió el mar en dos y ellos cruzaron. Y cuando justo venían los egipcios, ¡boom!, se cerró y murieron los que los perseguían. Pero ¿qué pasa? Ahora pasa un poco de tiempo y ellos no ven a Moisés por algunos días y ya que quieren hacerse dioses. Y dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Qué fuerte, qué rápido que fue ese cambio. Un poco de preocupación por lo que estaba sucediendo, un poco de ignorancia y de repente quieren dioses. Pero no solo eso, hay otro pasaje que me llama la atención también. Jueces. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, dejaron a Jehová y se fueron tras otros dioses de los pueblos de sus alrededores. ¿Dónde nos encontramos aquí? Ahora sí, ya estamos en la tierra prometida. Vemos ahí como Josué había entrado junto con el pueblo. Una vez más habían visto también cómo se abrían las aguas. Esta vez no del mar, sino de un río. Se abren las aguas, pasan, ellos logran conquistar la tierra prometida, empiezan a ganar contra pueblos que eran más fuertes que ellos, viendo la mano de Dios obrar a su favor, pero muere Josué, muere la generación que viene después de él, ¿y qué sucede? Se hacen dioses, se fueron tras dioses de los pueblos que tenían alrededor, y eso que Dios se lo había advertido una y otra vez que no lo hicieran. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué lo hicieron? Porque buscaban satisfacer sus deseos, pero de la forma incorrecta.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál era el detonante, digamos, que los llevó a los ídolos? Bueno, el mal que hay en nuestro corazón. Eso es lo primero. Pero en cada ocasión había alguna circunstancia. Mira, estaban inseguros porque no sabían dónde estaba ese Moisés, veían solo ese monte lleno de nubes, pero ellos querían algo más tangible, algo que pudieran tocar con manos. Y por eso hicieron ese becerro de oro. O buscaban el placer. ¿Por qué pensamos que iban detrás de estos dioses? Porque esos dioses estaban relacionados, sus cultos, con los pecados sexuales, con los excesos en todos los sentidos. Entonces ellos buscaban el placer y se entregaban a estas prácticas. ¿Por qué? Porque buscaban satisfacer sus deseos de la manera incorrecta. Y luego cuando buscaban encajar, lo puse así, pero siempre buscan ser como los demás. Y entonces, ¿qué hacen? Adoptan los dioses de las naciones vecinas. ¿Y por qué digo esto? Porque si miramos esas características de estos ídolos que hicieron, nos muestran cómo en realidad hay algunas características que tienen en común. Y entendemos en el día de hoy que no siempre, aunque hay lugares en el mundo donde siguen adorando estatuas, pero a lo mejor entre nosotros no tenemos esa costumbre, ¿no?, de tener estatuas para adorar. Pero la Biblia es clara en ese sentido. No todos los ídolos son de metales o son en forma de estatuas. Hay ídolos que podemos tener en nuestro corazón. Y las fabricamos nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos ahí que, como hemos visto en estos pasajes, ¿no?, el pueblo estaba inseguro de lo que estaba pasando, estaba preocupado. ¿Y qué buscaba entonces? Buscaba ahí la seguridad. ¿Y dónde la buscó? La buscó en algo que ellos mismos pudieran hacer. Entonces le entregaron el oro, por ejemplo, en ese momento a Aarón, para que de ahí saliera un ídolo. O en otro caso, como fue el caso del tiempo de los jueces, ¿qué hacían? Iban detrás de ídolos fabricados por otros. Pero cuando nosotros vamos al libro de Habacuc, vemos que encontramos estas palabras. Confiar, ellos estaban confiando en el hacedor, el hacedor está confiando en su obra. Y muestra ahí Habacuc lo ridículo de eso. Ellos a lo mejor habían hecho un mueble, le había sobrado algo de madera y dicen, ¿qué hacemos con esta madera? ¿Y qué hacen? Un ídolo. Y confían su vida y la adoran como si fuera algo que tuviera vida y poder. Eso tan ridículo que nos parece escuchar esta situación, es tan ridículo cuando nosotros nos hacemos ídolos en nuestro corazón. Cuando algo que fabricamos o que tiene que ver con algo que hacemos nosotros, se vuelve un ídolo en nuestro corazón. Entonces no solo ocupa el lugar de Dios, no solo lo fabricamos nosotros, sino que lo adoramos. ¿Y qué sucede con esa adoración? Le ofrecemos sacrificios. ¿Qué hacían con los ídolos? Le sacrificaban cosas, animales o comida, pero nosotros a veces podemos sacrificar ¿qué? Salud, familia, paz, a cambio de promesas vacías. Y cuando miramos las Escrituras, vemos en Mateo 4:10, cuando Satanás intenta que Jesús caiga a sus pies y le adore, Jesús le recuerda un texto que encontramos en Deuteronomio que dice, a él solo servirás. Ahora, muy bien esto de las características de los ídolos, pero la pregunta ahora es, ¿el trabajo es una bendición en nuestra vida? ¿Se podría transformar en un ídolo en nuestra vida? Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de la ocupación en general. ¿Por qué? Porque hay gente aquí que no trabaja, ¿no? ¿Quiénes son los vagos que no trabajan? A ver. Ahí, mira, Fernando, el primero. No es vago, está jubilado, ya está, se acabó. ¿Hay algunos que no trabajan porque todavía no pueden trabajar por ahí? ¿No? Estudiantes, a lo mejor su ocupación es otra, o a lo mejor no pueden por alguna razón, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La ocupación que tengamos,
nuestra vida, los estudios, nuestras responsabilidades, nuestro ministerio, ¿se podría volver un ídolo en nuestra vida? Entonces, vemos y recordamos algo que dijo Juan Calvino en una ocasión. Dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y como dijimos antes, no fabricamos estatuas de oro, pero sí que hay sustitutos modernos. Y uno de estos sustitutos podría ser justamente nuestra ocupación, nuestro trabajo, nuestros estudios, a lo mejor nuestras responsabilidades ministeriales, aún dentro de la iglesia. ¿Recordamos lo que hemos aprendido? ¿El trabajo es bueno, sí o no? Sí, ¿no? ¿O es un castigo de parte de Dios? ¿Cuál era el castigo? El castigo es que trabajaríamos con sudor, con dificultad, pero el trabajo era algo bueno. El trabajo es algo bueno, algo que Dios dio, ¿no? Fue creado, tiene un plan, tiene un propósito, es para glorificar a Dios. Hemos visto también cómo Dios quiere ser glorificado en el trabajo, en los estudios, en nuestras ocupaciones, en nuestro ministerio. Porque no vale solo con trabajar, hay que trabajar de cierta manera. Pero hemos visto también cómo todo tiene que ser para su servicio, para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasa? El trabajo puede volverse malo. ¿Por qué? Porque si ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces se transforma en nuestro Señor, en nuestro ídolo. Cuando nosotros buscamos en algo que no sea Dios, aquellas cosas que pensamos que nos pueden satisfacer, entonces esa cosa se vuelve un ídolo. Y esa cosa puede ser el trabajo mismo. El trabajo es un buen siervo, dijo alguien, pero es un mal señor. Y esa es la verdad. Y veremos ahora algunos pasajes que nos muestran. ¿Cómo se vuelve un ídolo el trabajo? Porque a lo mejor ahora viendo algunos de estos aspectos y no pensando simplemente, no, eso no me pasa a mí, sino analizándonos, podríamos llegar a darnos cuenta de que el trabajo se está volviendo un ídolo para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vuelve un ídolo el trabajo? Cuando en lugar de ser una herramienta, se convierte en un Señor. Y puede ser fuente de estas 5 cosas que solo Dios puede dar, pero que nosotros a veces la buscamos allí. Una de estas cosas, ¿sabe cuál es? La seguridad. ¿Por qué trabajamos, al fin y al cabo? ¿Por qué trabajas? Porque te gusta, te apasiona el trabajo, ¿sí? Algunos sí, ¿por qué no? Qué malo que sois todos, ¿eh? ¿Por qué trabajamos al fin y al cabo? Para ganar dinero, ¿no? ¿Y para qué necesitamos dinero? ¿Se come el dinero? No, pero lo utilizamos para comprar la comida, para comprar la ropa, para pagar el alquiler o la cuota de la casa o lo que sea. Ahora, ¿es malo eso? No, para nada, evidentemente. El problema empieza ¿cuándo? Cuando empiezo a confiar más en el salario que en Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos con algún tipo de mentalidades, ¿no? Si tengo más, estoy tranquilo. Y entonces nuestro corazón, que no se queda quieto, dice, sí, pero todavía necesito un poco más. No, pero, ¿y si tuviera algo más? Cuanto más tengo, más seguro estoy. ¿Y entonces qué hago? Empiezo a vivir por el trabajo y empiezo a vivir para acumular. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 6, acompáñame ahí así vemos algunos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 6. O alguien que lea el versículo 26, por favor. Mateo 6, 26. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, tenéis que confiar en Él. Si las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, ni acumulan, pero reciben el alimento del Padre, ¿cuánto más vosotros? Confiad en Él. Vuestra seguridad no está en el trabajo. ¿En quién tiene que estar? En Dios. Mi confianza no tiene que estar en el salario, sino ¿en quién?
en Dios y en su mano bondadosa. ¿Qué dice Mateo 6:11? ¿Qué nos enseña Jesús? Nos enseña a descansar en Él para el día a día, para obtener eso que es tan necesario para la vida. El Señor, Dios sabe lo que necesitamos, pero quiere que vayamos a Él con esa confianza y que le pidamos. Pero un versículo más, Mateo 6, versículo 33. Esa tiene que ser nuestra mentalidad en la vida. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque me da esa supuesta seguridad, entonces no hago otra cosa que buscar las riquezas, buscar aquello que me supla todas las necesidades. En cambio, la mentalidad del creyente tiene que ser esta: buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Vivir una vida justa. Vivir sumiso al Señor. Y entonces, todas estas cosas que serán añadidas. Esa la dará el Señor. Pero cuando el corazón comienza a confiar en el salario, entonces el trabajo significa que se ha vuelto un ídolo en nuestra vida. Y cuando confiamos en la riqueza o vamos buscando la riqueza constantemente, mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando buscamos las riquezas, nos metemos en un camino peligroso y dañino. ¿Qué dicen estos versículos? 1 Timoteo 6, 9 y 10. Peligroso, ¿no? Da un poco de miedo pensar en esto. Pero cuando nosotros nos descuidamos y dejamos que el trabajo se vuelva un ídolo en nuestro corazón, porque nos ofrece esa supuesta seguridad y confiamos entonces en el salario, en las riquezas para nuestra seguridad, entonces nos hemos metido en un camino muy peligroso. Pero el trabajo a lo mejor nos ofrece otras cosas. El estatus, ¿no? Hay personas que, claro, tienen un título, y está muy bien tener un título, pero piensan que por ese título ellos están por encima de los demás. Y todos quieren ser admirados, sentirse importantes, sentirse que lo han logrado. Y entonces, a veces el trabajo se puede transformar en ese ídolo que nos provee ese tipo de estatus. Hacer una obra que, mira, todos la reconocerán y verán mi grandeza. ¿Os recuerda algún personaje bíblico? Nabucodonosor. Cuando vamos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 30, dice él: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Claro, él se sentía orgulloso de lo que había hecho. No se acordaba que era Dios quien le había dado la oportunidad de tener esa posición y de conquistar de la manera que había hecho, sino que pensó que todo era por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, que había conseguido ese estatus gracias a tu trabajo. Pero no es así que funcionan las cosas. Aún más, primero recordemos qué le pasó a este hombre, ¿no? Hasta que reconociese que Jehová tenía el dominio, que era él quien le había dado todo, ¿qué le pasó? Fue transformado y vivía como un animal. Y era triste esto, pero fue humillado. Fue humillado para que reconozca a Dios. Y así nos tiene que enseñar nosotros esta lección. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa tiene que ser nuestra actitud, una actitud de humildad.
Porque cuando el trabajo o los estudios, y lo buenos que somos en los estudios, o lo bueno que somos en cumplir nuestra responsabilidad o nuestro ministerio, se transforma en una plataforma para que todo el mundo me vea a mí, ¿qué sucede? Eso se ha transformado en un ídolo para mi corazón. Entonces, cuando yo no le doy la gloria a Dios, cuando yo no estoy viviendo de forma humilde delante de Dios, entonces hay algún ídolo en mi corazón. Salmo 115, versículo 1. ¿Alguien quiere, por favor, este versículo? Salmo 115, 1. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Muchas gracias. Esa tiene que ser nuestra actitud. No buscar nuestra propia gloria, sino recordar que solo Él es digno de gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Seguridad, estatus. A lo mejor no buscamos solo estas cosas, sino hay más cosas que podemos buscar. Identidad. No sé si habéis notado, pero a veces cuando nos presentamos, no siempre, pero cuando nos presentamos recordamos quiénes somos, definiéndonos por qué. Por nuestro trabajo. O apuntamos a personas, mira, él es doctor, ella es maestra, él es abogado, él es pastor, él es lo que sea. Y parece casi que nuestra identidad la define ¿qué? Nuestro trabajo. Os voy a leer el testimonio de una mujer que sirve al Señor. Dice lo siguiente: si alguien me hubiera preguntado hace unos años, ¿es el ministerio un ídolo para ti? Les habría dicho enfáticamente, absolutamente no. Estoy comprometida, soy apasionada, tengo un propósito y un llamado, pero el ministerio no es un ídolo para mí. Sin embargo, descubrí que mi corazón me había engañado. A través de una serie de circunstancias, Dios me mostró que, en efecto, mi corazón había elevado el ministerio a un lugar donde nunca debería haber estado. Fue un proceso gradual, tan sutil que no pude detectarlo. Terminó el ministerio donde servía y comencé a preguntarme, ¿quién soy yo? Mi identidad se había vinculado más estrechamente a lo que hacía en lugar de a quién pertenecía. La actividad en el ministerio se igualaba a mi identidad. Y a veces le pasa también a los jubilados, no sé si le ha pasado a Fernando, pero a veces uno termina de trabajar, se jubila y luego dice, ¿y ahora qué? Parece que no tiene nada más en la vida. Parece que su identidad estaba relacionada con su trabajo, pero eso sucede también en otros ámbitos. Mira en esta mujer con el ministerio. Pero ella dice algo clave que quiero volver a leer. Dice, mi identidad se había vinculado más estrechamente a lo que hacía en lugar de a quién pertenecía. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y alguien más que busque Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, por favor. Estos dos versículos, Colosenses 3, 3 y Primera de Juan 3, 1. El que tenga lo puede leer. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está nuestra vida. Con Cristo. ¿Qué dice 1 Juan 3:1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. Antes de ser estudiante, antes de ser abogado, antes de ser vendedor, antes de ser ama de casa, ¿qué soy? Hijo de Dios. Ahí está mi identidad. Está en Cristo, no en lo que hago. Porque si cambio esto, entonces estoy haciendo que el trabajo, mi ocupación, mis estudios, se vuelvan un ídolo en mi corazón.
mi identidad no depende de eso, depende de quién soy en Cristo. Propósito. Parece que hay personas cuyo propósito de la vida es su trabajo, su ocupación. Y es verdad, el trabajo es parte del propósito de Dios para nuestra vida. El ministerio es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Pero no es todo el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Uy, vamos a buscar un versículo. Juan 6:27 y alguien más que busque Gálatas 2:20, por favor. Juan 6:27 y Gálatas 2:20. Mira qué interesante este versículo. Juan 6:27. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. No por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué tenemos que trabajar? Para la vida eterna, por lo que está relacionado a la vida eterna, es decir, para Cristo. Eso es nuestro trabajo. Ese tiene que ser nuestro propósito en la vida. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Apenas una tarde, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué decía Pablo? Que su vida era vivir para Cristo. Ese era su propósito. No era el trabajo, por tan bueno que pudiera ser. Vivir para Cristo tiene que ser el propósito de nuestras vidas. Y cuando el trabajo o nuestra ocupación se puede transformar en un ídolo en nuestra vida, cuando lo que busco en el trabajo como fuente principal también es el valor, pero también la satisfacción. ¿Sabe? Hay personas que piensan que valen por lo que hacen. Valgo porque produzco, porque mira qué eficaz que soy, mira qué bueno que soy en mi trabajo. Y entonces se sienten valorados y se perciben como personas que tienen valor por lo que hacen. Pero nuestro valor no viene de nuestra productividad. Dios no nos ama por las cosas que hacemos. ¿Qué dice Romanos 5:8? Que lo habré repetido quién sabe cuántas veces. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún buenos trabajadores, no, ¿qué dice? Pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo empezaba el versículo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué nos ama? ¿Porque somos buenos trabajadores? Porque menos mal que estamos nosotros en la iglesia sirviendo, porque si no, Él ¿cómo haría? ¿Por qué nos amas? Porque somos sus hijos. Ya está. Y aún antes de ser sus hijos, Él ya nos amó, demostró ese amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros. No murió pensando en los productivos que íbamos a ser. Eso no quiere decir que no tenemos que ser productivos, ¿eh? No estoy diciendo que, bueno, entonces desde ahora no hago nada y no busco trabajar. No estamos diciendo eso, evidentemente. Pero si yo busco mi valor en lo que hago, no estoy entendiendo que mi valor a los ojos de Dios está porque, y lo podemos entender porque Cristo murió por nosotros. Nos ama como somos. Quiere que seamos semejantes a Cristo, que crezcamos, que cambiemos esas cosas que tenemos que cambiar. Pero nos ama por quienes somos. Y entonces no podemos equivocarnos en ese sentido. Tenemos que entender que Él no nos ama por lo que rendimos, sino por quienes somos. Salmos 107, 8 y 9, lo leo yo. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Es Él quien nos bendice. Es Él quien nos satisface en la vida y satisface nuestra alma. Para los que tomáis apuntes, si queréis la cita, la repito. Salmo 107, 8 y 9. Mi valor
y mi satisfacción solo están en Dios. No hay otro lugar. Entonces, cuando yo estoy buscando en el trabajo, en mi ocupación, todas estas cosas, y me defino por estas cosas, ahí significa que el trabajo, mi ocupación, mi ministerio, se ha vuelto un ídolo en mi corazón. Pero no es tan fácil reconocerlo. A lo mejor ahora algunas cositas nos han confrontado, pero no siempre es fácil reconocerlo. Como decía esta mujer, si alguien me lo preguntaba, ¿qué respondía? No, es la pasión por Cristo que me lleva a servir. No, es simplemente como una herramienta el trabajo para mí. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque hay señales, ¿no? Hay señales que nos muestran, a lo mejor, oh mira, no lo había pasado tampoco. Hay señales que nos muestran que el trabajo se puede haber vuelto un ídolo. ¿Cuál es una de estas señales? No puedo parar. ¿Te ha pasado alguna vez? No puede parar físicamente, pero tampoco mentalmente. Entonces, terminas de trabajar y ¿qué haces? Sigue pensando en el trabajo. Sucede. Puede suceder, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Es cuando eso es una constante en nuestra vida. Entonces, vivo por el trabajo, solo trabajo, pienso en el trabajo, tengo que resolver las cosas y no puedo parar. ¿Y qué pasa que no puedo parar? ¿Cuál es el problema con no poder parar? Es que parece que todo depende de mí. Parece que yo, si no estoy ahí, ¿qué sucede? Se cae el mundo porque soy indispensable. Si no fuera por mí, mira, esto se vendría abajo. Eso no es así. Y de hecho, Dios nos muestra en su palabra que hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo también para ¿qué? Para descansar. Mira este versículo, vamos a leerlo. Ezequiel 20:16. En el libro de Éxodo y Deuteronomio vemos en estos mandamientos que manda Dios que tener un día de reposo, un día de descanso. Así como lo había mostrado él en la creación, que había trabajado 6 días y uno descansó, que era una lección para nosotros. Si os acordáis, en el retiro que hicimos, estuve hablando un poco de eso. Pero mira qué interesante este versículo. Ezequiel 20:16. ¿Qué dice? Alguien que lo lea en voz alta. Mis estatutos y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Entendisteis? Mis días de reposo que profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Entonces Dios dice, necesitáis un día de descanso. Y yo digo, no, yo necesito continuar a trabajar, porque es importante, porque sin mí se cae el mundo, no sé qué. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo al mandato de Dios. Estoy demostrando que no tengo fe en Dios. ¿Lo pensamos así? ¿Por qué? Porque tener fe en Dios es decir, mira, si yo paro, sé que el mundo está en buenas manos. Si yo paro, sé que el mundo sigue girando, pero sigue girando confiado, ¿por qué? Porque Dios es el que lo sostiene. Entonces a veces parar es un acto de fe. A veces pensamos que no parar es una demostración de que amamos a Dios y que estamos haciendo lo mejor para Dios. A veces puede ser que sea nuestro orgullo el que nos lleva a decir no puedo parar. En cambio, la fe nos dice confío en el Señor, dedico ese tiempo al Señor y descanso en que Él va a seguir obrando aunque yo esté descansando. ¿Por qué? Porque hablando de los sacrificios, de lo que hablamos al principio, a veces sacrificamos y descuidamos lo que Dios nos ha dado a causa del trabajo. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que la familia se resiente, a veces se puede resentir la comunión con Dios, a veces se resiente
la iglesia a causa del trabajo, porque ya no son una prioridad para mí estas cosas. A lo mejor decimos, no, pero yo trabajo para mi familia, pero descuido a mi familia. Y somos incoherentes a veces. No, pero yo sirvo al Señor y para servir al Señor no paso tiempo con el Señor. ¿Es posible eso? Pues sí que es posible. ¿Os acordáis de Marta? Marta. ¿Qué le dijo? Afanada y turbada estás. Y ella pensaba que estaba haciendo lo mejor porque estaba sirviendo al Señor, pero no pasaba tiempo con el Señor. Lo miramos ahora y lo entendemos. Pero a lo mejor cuando estamos en esas situaciones, hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces descuidamos las cosas que Dios nos ha dado, que son importantes, por no poder parar? Entonces, si nos pasa eso, esas son señales de que el trabajo se volvió un ídolo. Cuando yo estoy estudiando y por estudiar no puedo participar nunca de las cosas de la iglesia o no tengo tiempo para leer mi Biblia, pero luego le pido al Señor que me ayude en mis estudios, ¿qué estamos haciendo? Es señal de que algo está mal. Y por último, otra señal es la reacción al éxito o al fracaso. Si el éxito me llena de orgullo, es idolatría. Si el fracaso me destruye, es idolatría. Si el éxito produce gratitud, es adoración. Porque no me tomo los méritos, sino que los doy a Dios. Pero si el fracaso produce dependencia en Dios, eso demuestra la fe. Porque a lo mejor no vemos los resultados que nos gustarían, pero no nos desanimamos a tal punto que decimos, estoy destrozado. Sino que decimos, voy a seguir buscando al Señor, trabajando para el Señor, y cuando Él quiera, veré los frutos también. Pero hay señales que nos muestran cómo el trabajo se podría volver un ídolo en nuestro corazón. Y si me doy cuenta que el trabajo, los estudios, mi ministerio, se han vuelto un ídolo en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, arrepentirme. Eso es lo básico, ¿no? Entender que si he buscado en el trabajo lo que solo Dios me puede ofrecer, la identidad, el valor, la seguridad, el propósito, entonces me tengo que arrepentir y volver a Dios. Volver a Dios como Señor de mi vida. Hay un versículo que se encuentra también en Mateo capítulo 6. Lo leo yo. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede convivir con dos señores. No podéis servir a Dios, y en este caso dice, y a las riquezas. Pero tampoco cualquier otro ídolo puede ser lo que tiene un lugar en mi corazón, sino que tengo que amar al Señor y volver a ponerlo como Señor de mi vida. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y por último, y sí que es el último, volvió. Descansar en Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te la pierdes, porque Dios es malo, y si no trabajas, os serán añadidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero tengo que descansar en Él. Tengo que hacer mi parte, evidentemente. No es que busque el reino de Dios, su justicia y no trabajo, no. Busco el reino de Dios, su justicia, hago lo que me corresponde, pero Él dará todo el resto. Y puedo descansar en Él, confiar en Él. Ese es el sentido. Entonces, conclusión, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. El trabajo es su regalo de Dios. Pero cuando le pedimos identidad, valor o seguridad, lo convertimos en un Dios cruel. Dios no nos llama a dejar de trabajar. Vamos a aclararlo de nuevo por las dudas que alguien se aproveche. Nos llama a dejar de adorarlo. Y puede transformarse un ídolo en nuestro corazón. ¿Has hecho un análisis en tu corazón, en tu vida?
¿Cómo ha salido? Si has notado que hay algún ídolo en tu corazón, o el trabajo lo es, ya sabe lo que tiene que hacer. Y si no lo es, sigue así y sigue enfocándote en buscar en Dios las cosas que solo Dios te puede dar y que Él sea el Señor de tu vida. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a ponerla en práctica en nuestras vidas.